¿Y si la naturaleza nos hablara? ¿Y si algo más importante que la naturaleza, Dios, el universo, nos hablara a través de la naturaleza? A través de los pájaros, a través de las plantas, a través de los árboles, a través de todo tipo de seres vivos de la naturaleza. ¿Y si se quisiera poner en contacto con nosotros para sugerirnos algo, para darnos idea, para hacernos más creativos, para comprender en definitiva a los estados de la naturaleza y al universo entero? ¿Y si eso pudiera ser? Nuestro compañero y amigo Jesús Yáñez lo defiende. Piensa que hay un lenguaje sutil en la naturaleza, una forma de comunicarse con nosotros. Nosotros también lo creemos. ¿Y ustedes? La naturaleza también nos puede hablar de otras formas distintas y en momentos cruciales personales o en momentos cruciales de grupos o de personas o de sociedades. Y también nos puede hablar de otra manera. Nos puede hablar a través de los elementos, del fuego, del agua, de la luz, del viento, de la tierra. De todos esos elementos la naturaleza se nutre. ¿Y por qué no va a tener sentido para la naturaleza expresarse también de esa forma? ¿Cómo canalizar el mensaje que la naturaleza nos da? ¿Cómo sentirnos en simbiosis con la naturaleza? Tal vez muchas veces terapias como la meditación y el yoga puedan servir. La meditación activa, sintiéndonos en comunión con la naturaleza, con los árboles, con las plantas, esperando que llegue a nosotros ese mensaje que nos pueden dar, o simplemente dejándonos fluir, intentar que ese mensaje fluya con nosotros. Eso sería una forma de comprender a la naturaleza y comprendernos a nosotros mismos también. A veces nos encontramos en una encrucijada y no sabemos qué camino tomar, si uno u otro. Pues bien, nuestro amigo Jesús Yáñez nos habla del lenguaje sutil de la naturaleza. Nos dice que nos puede ayudar en la elección, porque la naturaleza, dice, emite unas señales que hay que saber interpretar. De todo esto vamos a hablar en el programa de hoy, de las señales del lenguaje sutil, con nuestro amigo y colaborador Jesús Yáñez. No os lo perdáis. Bien, pues estamos con Jesús Yáñez. Él es coach, escritor, productor musical, compositor, experto en gestión emocional, en crecimiento personal, creador de muchas cosas, además de canciones y de la escuela internacional de artistas que tiene. Es creador de un método de meditación, Inner Voicing, creo que se pronuncia así, escritor de libros de la inteligencia creativa y el desarrollo personal, el poder sanador de tu voz, el maestro de la voz, y sobre todo uno que tenemos aquí, que es el que el universo nos puso en contacto, es ¿quién eres tú y qué haces a ti aquí? Que De gran éxito. ya ves que lo tengo, me ha costado, yo qué sé, cerca de 2 años, y este lo tengo porque una amiga, Olga, se lo compró cuando te entrevistamos en el primer programa y me lo ha dejado porque yo no lo encontraba. Este de ¿quién eres tú y qué haces aquí? La verdad es que este libro... Buenas noches, Buenas noches, Jesús. Jesús. Buenas noches, Buenas Antonio. noches. Hola. Lo utilizamos como excusa, como base para hablar de muchas cosas que aparecen en el libro y que dan que pensar, porque es un libro, ¿quién eres tú y qué haces aquí? Filosófico. En realidad es ¿quién eres tú y qué haces aquí? El libro de Io. Vamos a dejarlo también asentado. Muy claro, porque Muy Io claro, es porque el Io gran protagonista en realidad. es mucho Io. Y ahora me vas a aclarar algo sobre Io. Y bueno, lo que digo, vamos a entrar en charla con él una vez más para hablar del lenguaje sutil. El lenguaje sutil que aparece en uno de los capítulos del libro y que da mucho que pensar.
Hay muchos temas, por supuesto. Este es uno de ellos, y con él podemos hablar de cualquiera de los temas. Pero hay una cosa que yo quería preguntarle a Jesús, porque cuando uno escribe un libro, bueno, yo no he escrito ningún libro, pero tengo Cuando la lo escribas, experiencia, tengo la experiencia de hablar con muchos escritores, afortunadamente, sobre todo desde que hacemos este programa, anteriormente también, pero ahora más. Siempre cada libro tiene mucho del autor, tiene mucho de su vida, de sus experiencias personales. Pero es que además, este libro, como decía Aníbal, se subtitula el libro de Io. Io en italiano es yo, con lo cual Jesús, Io eres tú. lo hemos descubierto. Va, dímelo, acláramelo, asegúramelo. Io eres tú, el mensajero en realidad, el mensajero que escribe al que ese ser que está ahí, invisible, pero que está, que le habla y le dice, escribe, Io, escribe. ¿A ti te pasó eso? ¿Algún ser, alguna voz te dijo, escribe, Jesús, escribe? En realidad, Io eres tú, yo. Mira, menuda Venga. pregunta. Vamos directos al grano, ¿eh? No, aquí, venga, venga, Luego venga. hablaremos del Mira, lenguaje sutil, pero acláramelo de ello. pues mira, mira, corazón, tengo que tener cuidado con esa respuesta. A ver. Ah, Y te voy a dar los argumentos. Si leéis la contraportada del libro, en sí. el libro se dice que este libro esconde un misterio basado en una experiencia asombrosa que también podría ser la tuya. En él se cuentan dos relatos. Uno narra una historia ficticia y el otro unos hechos reales. Descubre cuál de los dos es el auténtico y sabrás quién eres tú y qué haces aquí. Es decir, que el libro te propone que, que intentes preguntarle, yo siempre digo, preguntarle a vuestro corazón y él os va a responder. ¿Cuál de las dos historias es la real? Está la historia de Io y luego la historia de Peter, Peter, sí. ¿no? Que la historia de Peter pertenece a quién eres tú y qué haces aquí. La historia de Io pertenece al libro de Io, porque en realidad es un libro dentro de otro libro. Ujú. Si yo te respondiera en público a esa pregunta, estaría haciendo un spoiler brutal, porque estaría, Pero estaría revelando una de las cuestiones que plantea el libro. ya Yo, sabes como ya... cómo, ya sabes cómo son los periodistas, intentan Sí, acertar. no, no, y yo lo agradezco y lo entiendo, pero me vas a permitir que te diga, como le digo a todas las personas que terminan de leer el libro, una vez que termináis de leer el libro, yo no tengo ningún problema en contestaros en privado. En Vale, privado. En vale. público creo que no debería hacerlo por toda la gente que no ha leído el libro, porque si Claro. te respondo esa pregunta, a lo mejor se llevan una decepción. Si te digo que no soy yo, se llevan a lo mejor una decepción. Si te digo que soy yo, dicen, pues vaya gracia. Pues creo que no debería contestar a ella en privado, ningún problema. Pero en cualquier caso, sí, me parece que la pregunta es espectacular y me da pie a dar una respuesta que es la importante. Yo creo que eso en ningún caso tiene ninguna importancia, porque el mensaje que da el libro me parece que es tan brutal que, que el receptor, que quién es el receptor del Da mensaje, si igual. es que es una persona real, no tiene absolutamente ninguna importancia. Creo que tiene que estar por encima en este libro, y así lo siento yo, el mensaje muy por encima del mensajero. En cualquier caso, sea quien haya sido el receptor de ese mensaje, lo que queda claro es que es un pobre hombre. Es un pobre hombre, quiere decir que no hace nada, no tiene ningún mérito, no ha hecho nada porque haya tenido ese privilegio y creo que no habría que darle en ningún caso importancia al mensajero. Lo importante de verdad es el mensaje y a mí personalmente, yo me abstraigo del libro y de ser el escritor del libro. Me parece que lo importante es el hecho de quién lo está dando el mensaje, ¿no? Ujú, ¿Quién, ujú. quién realmente es, como dices tú, el ser que da esos mensajes, que da esos dictados, ¿no? Y Claro. el contenido de esos dictados que para mí personalmente, a mí me ha cambiado la vida. Esos Ujú. dictados me han cambiado la vida porque sí que me impactaron, los he llevado al pie de la letra, los llevo al pie de la letra, no hay en mi vida otra cosa, es decir, no en mi vida, perdón, en mi mente
no hay otra cosa desde que tuve esta información y bueno, y yo sí veo que hay mucha gente que le pasa lo mismo que me ha pasado a mí. Y fíjate, lo curioso, hablo mucho, muchísimo, porque me encanta y para mí está siendo la mayor experiencia del libro, poder hablar directamente con mis lectoras, con mis lectores, poder recibir mensajes de ellos, me escriben sobre todo por Instagram, que es donde más activo estoy, también por TikTok, por Facebook, algunos también, eh, pero me cuentan sus experiencias con el libro, ¿no? Y yo me veo reflejado en ellos. Y lo que le digo a todo el mundo es, pues hombre, si has entendido el mensaje, ¿quién es Gio? Tú eres Gio. Te voy, Cada persona que lee el libro es Gio, ¿no? Te voy a decir Es una cosa, algo. Jesús. Yo en algunas cosas también me he visto reflejado a mí porque, a ver, tú en la primera vez que hablamos en este programa dijiste, bueno, yo soy de un pueblo, iba al campo a ayudar a tus Trabajaba en el padres. campo, claro. Yo también ayudé a mis padres cuando en mi infancia, en mi adolescencia, hasta que nos hicimos urbanitas, porque seguro que tú también te has hecho urbanita, ¿eh? ¿Eh? Bueno, yo hasta los, sí, claro que me he hecho muchísimo, pero vamos hasta los 20 años aproximadamente que Bueno, le cuando dije, ibas de vacaciones de la claro, universidad, ibas allí y había que llegar y lo que sí, fuera. sí, había que Entonces, hacer mucho, he cla- trabajado mucho, mucho, claro, eso tiene muchísimo, partes de ti. Te he visto reflejado claro. tu experiencia, tu vida de niño, de adolescente, de joven, y también Ujú. me he visto reflejado a mí. Y yo te pregunto, Jesús, ¿por qué has puesto al mensajero un campesino? Una persona que vive en la naturaleza, que va con que está con las piedras, que yo, por ejemplo, pues iba con las vacas a ayudar, una de las tareas que me encargaban, a cuidar a las vaquiñas, y también a veces, como escribía, y me gustaba escribir poesía y cosas y reflexiones, pues yo no sabía bien de dónde venía, entonces yo no sé si a mí también ese ser me enviaba mensajes, como a ti. No lo dudes, Ahí, no lo dudes, yo creo que en realidad somos pensados, ¿no? Y a a mí cuando me preguntan, no sé, muchas veces cómo me podría definir, pues lo que se me viene a la cabeza siempre es, soy un pensador pensado, Ujú. ¿no? Ojo, porque dicen, bueno, entonces, ¿eres tú el que piensas o te piensan? Yo siempre he sentido que he sido pensado, ¿no? Y algunas veces vivo esa ilusión de decir, esto lo he pensado yo, Digo, esto es mío. esto es mío, pero viene de algún Y lugar. tarde o temprano acontece algo en mi vida y es como, ¿qué va? Tú sigues siendo un pobre hombre, tú eres pensado en Ya. cada cosa que haces, en cada cosa que vives, es fruto de que eres pensado, Pero ¿no? en cualquier caso, tú, bueno, hemos hablado del niño, del chico campesino, de Io, que es un campesino que recibe los mensajes, pero podías haber puesto a una persona de ciudad. Sin embargo, tú hablas de la naturaleza, del lenguaje de la naturaleza. ¿Es más Mm. fácil recibir el lenguaje, ver el lenguaje, las señales en la naturaleza que en medio del mundanal ruido? Yo creo que debe de empezar por ahí. Y mira, te respondo, ya puse a un urbanita que es Peter, el otro protagonista es Sí, Peter, sí. trabaja en un banco, vive en una ciudad enorme como Londres, y yo como tenía que ser un personaje de la naturaleza porque en los dictados que da Dios se habla de la naturaleza. La forma que Dios relata y explica de cómo acceder a él es a través de la naturaleza. Y realmente la naturaleza es yo creo que es la única forma de constatar que quien tiene una experiencia trascendental, como se relata en el libro y se explica que puede tener cualquier persona, es la única forma de certificar y verificar que lo que te está ocurriendo es real. Ujú. Porque si no, puede ser mental. Y nuestra mente, uff, da para mucho. Os lo dice alguien que vive de exprimir su mente creativa al máximo. Es decir, llevo toda mi vida viviendo de crear, de escribir libros, de escribir canciones, de crear músicas, de crear negocios. Yo toda mi vida la he basado en la creación.
Y no solamente en eso, esto que voy a decir creo que es importante para que se entienda la importancia de este libro y de cómo se ha escrito este libro y lo que se cuenta en este libro. No solamente llevo toda la vida viviendo de crear y cosas que a lo mejor, bueno, que yo no cuento por ahí que no se saben, pero yo hasta he creado hace años creé un centro comercial, ¿no? Que dices, bueno, ¿y qué haces tú creando y poniendo en marcha y vendiéndolo, un centro comercial, ¿no? Pues sí, pues hasta ahí he llegado, ¿no? Es decir, que conozco cómo funciona la mente creativa porque he publicado libros sobre el proceso y entreno a gente que no es creativa para que sea creativa. En mis escuelas, yo tengo escuelas de artistas donde formamos cantantes, actrices, actores, bailarines y todo a partir de la música. Enseño a la gente a crear y he enseñado a mucha gente que no era creativa a componer canciones, a generar ideas, básicamente, porque el camino para crear es el de la generación de la idea y es el mismo para componer una obra sinfónica que para arreglar una cerradura que se ha estropeado, ¿eh? El camino es el mismo a nivel neurológico. Y yo todo lo he estudiado desde un punto de vista neurológico, es decir, que tengo argumentos cuando lo explico, ¿no? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que conozco las triquiñuelas de la mente. Sé hasta dónde es capaz de llegar una mente con su capacidad de crear y su inventiva. Entonces, es muy fácil que una persona se autoconvenza de que está teniendo una experiencia real cuando es mental. Lo que quiero es llegar ahí. Que hay muchas experiencias que la gente puede identificar como especiales o místicas o extraordinarias o milagrosas, cuando en realidad son mentales. Bien, yo creo que si me ha tocado escribir este libro, sinceramente es precisamente por eso, por lo, digamos, disciplinado que soy con mi mente y lo exigente que soy con mi mente y hasta qué punto soy capaz de autoanalizarme, autocriticarme y machacarme, ¿no? De decir, esto que está pasando, ¿eres tú o eres tú? ¿No? Como sé cómo funciona, creo que tengo facilidad para llegar a ese punto en el que para mí hay una palabra mágica que se llama discernimiento. Discernimiento Ujú, es diferenciar lo que es real de lo que no es real. ujú. Entonces tengo tanto conocimiento sobre la mente humana porque me he tirado 20 años estudiando neurología. Neurología de las emociones asociada al proceso creativo, que está muy relacionado, ¿eh? La gente creativa lo es porque parte de un estado emocional. Entonces, digamos que como tengo ese conocimiento y esa práctica diaria, tengo esa capacidad para discernir esto sí, esto no. En mí, sobre todo en mi caso. Y luego también, pues bueno, este libro, entre otras cosas, me está poniendo en contacto con muchísimas personas Claro. que están muy cerca del universo espiritual o en el universo espiritual, en el universo holístico y tal. Y ahí yo estoy conociendo experiencias de todo tipo, me cuentan cosas de todo tipo y yo a todo el mundo le digo, me lo creo todo, no tengo por qué dudar de nadie, pero si tú quieres crecer y quieres crecer en el terreno espiritual, tienes que utilizar esta palabra discernimiento todo el tiempo. Y tienes que ser súper crítica con tu mente, súper crítico con tu mente. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de la naturaleza y empieza a expresarse lo trascendental a través de la naturaleza, y cuando hablo de naturaleza es los árboles, las plantas, las Y hasta nubes, las piedras, hablas hasta las piedras, las Que aparece piedras, en el... la hierba, la flor. la tormenta, la lluvia, el viento. Dices, wow, ahí tú no tienes, es decir, lo estás viendo, te está pasando, tu cuerpo fundamental. Cuando ya entras, dices, bueno, estoy viendo cosas fuera o me están ocurriendo cosas fuera o me están ocurriendo cosas en mi cuerpo, en mi cuerpo. En tu cuerpo la autosugestión te puede llevar a muchos trances también, ¿no? Pero
hay uno cuando hace esa práctica de autocrítica y de buscar el equilibrio y buscar todo el tiempo el discernimiento, hay estados de tu cuerpo que dices, espérate, ¿y esto? Entonces, claro, ahí estamos hablando de la naturaleza. Ya no es tu mente, es la naturaleza de tu interior, tu propia naturaleza, que se alude continuamente en el libro de ella, y la naturaleza que te rodea. En el libro todo el rato se habla de la naturaleza que te rodea y de tu propia naturaleza. Y Dios, Y de las señales exacto, que te y aportan ahí, y que tienes exacto. que interpretar que todo el mundo no le hace caso. Bueno, pues quizá no sepa que son señales, claro, para... Eso es, he querido hacer esta introducción larga para que se entienda, ¿no? Para que se entienda que una persona puede llegar ahí y empezar a ver las señales en la naturaleza, que son maravillosas y son las más bonitas, desde luego, pero tiene que tener en cuenta siempre ese factor de discernimiento y de gestión mental. Por supuesto, la naturaleza, las señales en la naturaleza es donde más puedes conseguir esa certificación de estoy viendo algo real, me está pasando algo real, ¿no? Esas señales y este conjunto de cosas que estás diciendo, Jesús, es lo que podríamos definir como el lenguaje sutil, el conjunto de Sí, todo. Claro. Pero el sí, lenguaje sutil con que la naturaleza se pone en contacto con nosotros para a su vez que podamos ser creativos, tengamos una mente despierta, podamos trabajar con nuestra mente. Ese es el lenguaje sutil, el contacto de la naturaleza con nosotros. sí. Mira, el lenguaje sutil al que alude el libro, digamos que sería como la primera fase de una persona que entra en un proceso de despertar espiritual, ¿de acuerdo? Eh, digamos que es como las señales que te avisan y que te dicen, estoy aquí, estás aquí y estoy para despertarte, porque estás entrando en un proceso pues de crecimiento, de despertar, de conocimiento, de autoconocimiento, ¿no? Y ese lenguaje sutil en el libro se habla mucho de las casualidades, ¿no? De las casualidades, ¿no? Lo hemos hablado en el programa. Exacto, ya lo hemos hablado. Se alude mucho a momentos en los que se producen encuentros entre personas. Se alude mucho a situaciones en las que de repente ocurren cosas que no deberían de ocurrir, ¿no? Y llaman tu atención. En realidad el lenguaje sutil lo que te está es avisando, como digo, de estás entrando en un proceso y es muy importante. En el libro lo que se explica es que no existe digamos, una norma general del lenguaje sutil, sino que cada persona tiene que identificarla y tiene que identificar su lenguaje sutil, porque es un lenguaje que se crea para cada vida, para cada alma, para cada experiencia de cada persona. Lo curioso es que eh, lo que yo estoy obteniendo de la gente que lee el libro, pues es que es adaptado a cada persona, ¿no? Es decir, que es como, no a todo el mundo le pasan las Pues mismas cosas, ¿no? Sino que la gente va descubriendo. Pues mira, os cuento un caso de lenguaje sutil para que me entendáis, contado por un lector que tiene que irse a... Lo cuento mucho porque me da mucho la atención, porque tiene que ver con el título del libro, ¿no? sí, Una sí. persona que de repente le surge un curso en otra ciudad, a 500 kilómetros de la ciudad donde vive. Llegado el momento de dar el curso, no, como que había algo que no le resonaba, ¿no? Tenía que ir a Barcelona y no le apetecía dar ese curso. Eh, el caso es que intentaba quitárselo de encima, pero no acababa de encontrar la forma de quitárselo, ¿no? Llega el día de dar el curso, se tiene que dar el curso y no tiene con qué dar el curso, no se lo ha preparado porque no estaba convencido. Y justo en el momento de salir de su casa, eh, ve el libro pues en la entrada de la casa y siente un impulso y se lo mete en la mochila, ¿no? Entonces se monta en el tren,
se pone a leer el libro y de repente descubre que el curso que tiene que dar está en el libro. Y llega a Barcelona en el trayecto, que serán 3 horas de viaje, no llega a 3 horas. Él llega a Barcelona. Cuando llega a Barcelona, en el trayecto, se prepara el curso con el libro. Y entonces llega al curso y da el libro, da el curso con el libro, ¿no? Con las cosas que él entendía que tenía que contar del libro. Y encima lo explica, ¿no? Pues me ha pasado esto y esto es lo que os voy a dar y todo el mundo encantado, ¿no? Total que sale del curso y suena el teléfono y es un amigo de hace años que no ve porque vive en Londres, y de repente le dice, ah, pues jo, no, pues te llamaba porque he venido a España y a ver si nos vemos. ¡Oh, qué alegría! Que hace que no nos vemos, no sé qué y tal. Llevaban tiempo sin hablar. ¿Y dónde está? Dice, pues yo estoy en Barcelona. Y tú dices, no me lo puedo creer. He venido a Barcelona a dar un curso. Ah, pues nos vemos, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Después de tantos años coinciden en Barcelona. Ah, pues vente a mi casa, tomamos un café, no sé qué, y luego salimos a comer, lo que sea, tal. Bueno, total que van a su casa, se tiran hablando 1 hora, ya cuando van a salir, él tenía un gato, y dice, anda, qué gato, qué mono y tal, ¿y cómo se llama? Y dice, pues se llama Io. Qué casualidad, ¿verdad? Oye, Mira, Cuánta aunque, casualidad. aunque tú intentas sacarle cosas de IO a Jesús en cada programa, por enésima vez lo has intentado hoy, al final, a ver si va a ser que IO es el gato de... A ver, es el gato de Gio. pero es que Jesús me cae muy bien, casi casi somos paisanos, muy cerquita, el castellano Claro, ya va a y llegar por aquí en el límite. vidas muy parecidas, Oye, Antonia. oye, Claro. ya que hablas de libros, Jesús, hay un párrafo de tu libro en el que Charles le recomienda a Peter un libro de IO y le dice, no sabe usted la cantidad de gente que busca respuestas y que coge un libro, va a una biblioteca, ve un libro, lo abre por una página y ahí está en un párrafo la respuesta a la pregunta que se hacía, ¿no? También en los libros tenemos señales, Jesús. Claro, porque eso En forma parte, Lichín. claro, forma parte de la naturaleza. Para mí Claro, un libro está hecho de papel y está hecho de materia y es algo natural. Entonces, eso yo creo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? claro. Tienes una idea y tienes en la cabeza una pregunta y tal, y de repente eso, yo recuerdo a mí me pasó bastantes veces en un sitio que se llama Vips, ¿no? Sí. De ir con mis hijos a desayunar al Vips y de repente, pues, ellos se ponían a ver juguetes, cosas, no sé qué, y yo a ver libros, de repente abrías un libro y ¡pah! ¿No? Pero, ojo, no estoy hablando de preguntas trascendentales o a veces las respuestas eran de, joder, De la tengo vida cotidiana, de la vida tengo, más. sí, de la vida cotidiana, de cosas claro, y de repente, ¡pah! Bueno, ¿y esto? ¿No? Y es una de las formas de manifestación del lenguaje sutil. Y es algo que está fuera de tu alcance. Es un libro que está en una estantería y que tú apareces ahí y no tienes ningún control ni ningún poder sobre, pero cosas muy concretas y cosas a veces que yo escribía, que yo tenía escritas en un papel de notas, ¿no? Que siempre, bueno, en el ordenador y de repente, pero la respuesta exacta, ¿no? Bien, ¿y ahí qué ocurre entonces? Bueno, yo ahí cuando empieza a desatarse el lenguaje sutil, como le ha pasado a esta persona y de una forma tan descarada, eh, yo creo que hay que hacerse otra pregunta. Hay que hacerse dos preguntas, ¿no? Porque no debes de quedarte, hay mucha gente que se queda enganchada al hecho de tener señales, ¿no? Y eso produce como una especie de quiero más, porque es como Independencia, ¿no? divertido. Como una Uno se dependencia. siente muy bien, dice, oye, a mí me está hablando el universo. ¿Cómo es esto? ¿No? Y entonces empiezan a producirse más señales. Bueno, yo lo que sugiero es que cuando esas manifestaciones del lenguaje sutil son tan descaradas, como el caso que he contado, como lo de los libros, que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que uno tiene que empezar a preguntarse, vale, esto me está sucediendo, pero ¿por qué y para qué? Claro.
¿Cuál es el fin? Claro, porque si no, Eso no es. sirve de nada. El por qué te va a dar el origen y el para qué, el fin, ¿no? Es decir, la función. ¿Por qué me pasa? ¿Cómo puede llegar a pasarme esto? ¿Qué hay detrás? ¿Quién hay detrás? ¿Qué o quién hay detrás de esto? El por qué te va a decir quién o qué está detrás de eso. Ujú. Y el para qué te va a decir para qué te está ocurriendo, cuál es la función, cuál es el fin, cuál es la finalidad de que esto te suceda. Si no haces esas dos preguntas, no vas a ascender al siguiente paso. ¿De acuerdo? Digamos que el lenguaje sutil, como decía antes, es para despertarte, para decirte, has iniciado un proceso y esta es la primera fase del proceso. Te voy a demostrar que estoy aquí, Y no presta estás solo. atención. Claro, porque lo que está claro es que eso no está fuera de tu alcance y Ujú. ahí es donde hay que llegar. Dices, bueno, aquí están pasándome cosas, estoy teniendo señales y demostraciones que yo no controlo. Y para mí son reales. A todo el mundo que empieza todo el mundo que empieza a tener señales y le ocurren esas cosas, para esa persona eso es verdad, es una realidad. Claro. Ujú. Es increíble. Y cuando se la cuentas a otra persona, casi siempre es como, te lo imaginarías, o casualidad, ¿no? O también hay analogías, como este Sí, caso de este amigo que contabas, que coinciden dos personas en el tiempo de muy distintos lugares, pero coinciden porque esa mente es, digamos, un poco colectiva. Han encontrado Conectada. la misma conexión o la misma vibración en una cosa determinada a través sí, del propio universo. Mira una cosa, Jesús. Entendemos que el lenguaje sutil, por el capítulo, por este, es uno de los capítulos de ¿Quién eres tú y qué haces aquí? El libro de ello. El lenguaje sutil, hablar de esto, es la forma en que la naturaleza contacta con nosotros. En la naturaleza va desde las piedras, que parecen inertes pero no lo son porque hay una vibración, hay unos átomos en esa materia, hasta el lenguaje de los pájaros, el lenguaje de los árboles, el lenguaje de las flores, que parece que no hablan, pero que sí hablan a través de ese poder que tiene el universo. Nos hacen pensar, nos cambian los relés en momentos determinados a quien sabe discernir. Incluso abren la mente para discernir más y para ser creativos. A su vez, cuando uno ha entendido alguno de esos mensajes, que lo va a adaptar a su propia vida, a su propia existencia, a sus propias almas o su propia experiencia, la que sea, si está suficientemente iluminado o listo, entre comillas, lo va a plasmar en alguna forma de creación, en la música, en los libros, en la escritura, y a su vez eso va a seguir rotando y es el mismo lenguaje de la naturaleza, de ese árbol que no puede escribir, de ese árbol que no te puede hablar, como Sí, te nosotros estamos hablando, pero que sí te hablan, a través de nosotros, a través de una persona, cuando lo pone por escrito. Y quiero decir, a lo mejor no somos dueños exactamente de nuestros pensamientos, o sí, sino que estamos haciendo de transmisión de la propia naturaleza. sí, bueno, es que nosotros formamos parte de esa naturaleza. Es que al final Claro. todos y todo está hecho absolutamente de lo mismo, ¿no? Ujú. Una energía inteligente, de la cual se habla en el libro Sí, también. de la Y inteligencia y el intelecto, sí, no tiene nada que ver con el intelecto. El intelecto le pertenece a la mente. a la mente, que somos las El- personas, pero la naturaleza dices que es inteligente y exacto. pones unos Es ejemplos que no precisos. tiene nada que ver lo que es la inteligencia con lo que es el intelecto. Mucha gente lo confunde. ¡Ay, qué persona tan inteligente! Qué Ujú. persona tan intelectual, ¿no? Y además, mm, yo en dos de los libros que publico hago una exposición de lo que yo considero los 11 procesos intelectuales que rigen la vida del ser humano, ¿no? Que están además asociados a diferentes áreas del cerebro, ¿no? Por eso los he clasificado de esa manera. Son procesos intelectuales que tienen que ver con la lógica, es un proceso intelectual que es muy diferente de, por ejemplo, el proceso de la inteligencia emocional, de la gestión emocional, ¿no? Son procesos
que se desarrollan en áreas muy diferentes del cerebro, localizadas perfectamente, y nada tiene que ver cómo gestionamos las emociones con cómo gestionamos las listas, las cuentas, las facturas, ¿no? O el proceso intelectual social, ¿no? Que, o el proceso intelectual creativo, Claro, ¿correcto? por eso hoy se habla de distintas inteligencias. Sí, exacto, pero refiriéndose a procesos intelectuales, Ujú. ¿bien? Se le llama inteligencia emocional, se le llama inteligencia social, se le llama inteligencia espiritual, pero en realidad son procesos intelectuales. Lo que está claro es que en la naturaleza hay una inteligencia inmanente y subyacente, Pero, ¿correcto? Siempre ha estado ahí de una forma inmanente, es decir, ¡pa! Y subyacente porque cuesta verla cuando no te fijas en ella. Si uno empieza a ver, a observar la naturaleza, siempre pongo el ejemplo más sencillo que es el de una flor. Madre mía, es brutal la inteligencia que hay en una flor, ¿no? Que atrae a los insectos, ¿no? Claro, lo que hace Los una flor, polinizar. fabrica un néctar, una fragancia y unos colores para que las abejitas se Claro, posen, cojan el polen en las patitas, se vayan a otra y fecunden otra claro, flor. la reproducción. Espérate, ¿qué me estás contando? A ver, las rosas tienen nariz para oler el perfume, tienen lengua para Sí. saber la fragancia, para saber el sabor del néctar dulce, que es lo que atrae a a la abeja, tienen ojos para diseñar esos pétalos con esos colores. Ni cerebro. Con lo ¿Y cual el está cerebro? demostrando que no se necesita cerebro para ser inteligente, ¿no? Eso es, exacto. Se necesita un cerebro para ser intelectual, pero no Exacto, el inteligente. intelecto. Entonces Exacto. hablo de esa inteligencia natural y dices, caray, pero claro, bueno, pues ese es fácil de ver, pero vamos a la piedra de la que hablaba Aníbal, ¿no? Cuando tú observas una piedra, pues aparentemente es una piedra que lleva ahí toda la vida y dices, bueno, espérate, lleva toda la vida. Cuando analizamos una piedra a nivel molecular y a nivel atómico, los microscopios electrónicos y los científicos nos dicen que en realidad la piedra parece una piedra, pero que en realidad está hecha de vacío, de un vacío cuántico. Está hecha de... y ya enlazamos con el nombre del programa, ¿no? El viajero cuántico. Claro, a nivel cuántico, pues fijaros, parece que la materia ni siquiera existe, tiene apariencia de materia gracias a la masa y bueno, ya hemos descubierto que es por el campo de Higgs, Sí, ¿no? Por fin, ya lo hemos descubierto, pero dices, bueno, pero el parece. campo de Higgs no forma parte del átomo, sino que rodea al átomo. Con lo cual, la piedra parece que es una piedra porque está... Y entonces dices, espérate, qué locura. El electrón que orbita alrededor del núcleo y que parece que es el que no tiene una posición determinada, sino que es como una nube de posiciones, resulta que está hecho de nada. Está hecho de nada. Es decir, al final todo está hecho de algo insustancial, inmaterial, de una vibración. Al final la energía parece ser que es tan solo una vibración, pero que no tiene consistencia. Vale, entonces viene la pregunta. ¿Cómo sabe el electrón que tiene que estar en esa posición el electrón de un átomo de helio o el electrón de un átomo de hidrógeno? ¿Cómo sabe que tiene que estar en esa posición? ¿Y cómo saben las subpartículas del núcleo que tienen que estar en esa posición para formar parte de un núcleo? ¿Dónde está la información? ¿Tiene cerebro un electrón? ¿No? Bueno, un científico te diría que en la capacidad, en la gravedad y en la masa, y incluso en la gravedad, en el magnetismo generado por la gravedad, Sí, sí, simplemente no tiene que saberlo. Está porque existe, es una ley que va a cumplir. Bueno, un científico. sí, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, ¿eh? Que sepáis que yo
Mi mente es ultracientífica. No, no, sí, puede ser una de las verdades de nuestro mundo. Pero Sí, mira una sí. cosa, Jesús, esa planta que intenta trabajar de esa manera, que no puede hablar y que no tiene esas características, es posible que esté utilizando otro lenguaje sutil, que es el de las capacidades psíquicas, que todavía yo creo que en su correcto valor no la valoramos nosotros, y que nos esté hablando con otro tipo de lenguaje que no es el hablado, que no es, sino que es el de las capacidades innatas, el de la intuición, el de la clarividencia, si quieres, el de la telepatía. No puede ser que haya otro lenguaje sutil que estamos no valorando correctamente, distinto a todo lo que hemos dicho esta noche. Yo creo que en el libro se explica muy bien esto. Y yo, más que capacidades psíquicas, porque claro, cuando utilizas la palabra psíquica, ya hace referencia a la psique. La psique tiene que ver con la mente. Y es todo lo contrario. Es, ¿Mm? es, es la, es la naturaleza. Las respuestas vienen a través de la naturaleza y vienen a través de tu cuerpo y vienen a través de la naturaleza que te rodea. Eh, hay gente que ha tenido experiencias con pájaros, con pájaros. Io tiene dos experiencias muy fuertes con pájaros. Un pájaro que entra en un árbol que es una catalpa, y a los minutos de entrar ese pájaro, que es un mirlo, con el cual él ya había tenido otra experiencia previa, en el momento que entra en la catalpa, ese árbol, se ilumina. Y es una iluminación física que Io ve. Y luego tiene otra experiencia con una paloma que entra en otro árbol. Al ver la paloma le recuerda la experiencia que ha tenido con el mirlo, la experiencia que tuvo con el mirlo, y en el momento que entra la paloma en el bosque, en un árbol, dentro de un bosque, se ilumina todo el bosque. Y es una iluminación física de los árboles que Io ve y constata, porque mira otro bosque y no está iluminado, y mira ese bosque si está iluminado, ¿no? Bueno, esa experiencia es real, esa experiencia existe, esa experiencia yo creo que está relatada en algunos textos históricos. Le pasa a Moisés, le pasa a Pedro saliendo de Roma A muchos. y le pasa a muchos místicos, es decir, una experiencia parece ser que la pasaba a muchas personas, ¿no? Y es a través de la naturaleza. La naturaleza se puede llegar a expresar así. Hay mucha gente que ha tenido experiencias con animales, ¿no? Están relatadas en muchos textos sufís, en muchos textos cristianos, en muchos textos hindúes. No, eso es leyenda y tal. Bueno, sí, es que al final todo es muy fácil llevárselo ahí si tú no quieres entrar en esa realidad. Yo creo que la naturaleza a veces se expresa de una manera que es abrumadora y que para la mente humana que está acostumbrada y que le cuesta salir de la costumbre porque es incómodo, porque se tiene que plantear, he visto lo que he visto, pues claro, es complicado de asimilar, ¿no? Pero yo de verdad que no miría tanto la telepatía, todo esto. Yo creo que en realidad en el libro se explica muy bien. Detrás de esas señales, de ese lenguaje sutil, hay alguien, ¿no? En el libro se habla de la conciencia intermedia. La conciencia intermedia. Para, de alguna manera, definirla de una manera separada de la conciencia del todo. La conciencia intermedia tiene que ver con los ángeles, ¿no? Con la conciencia angelical. En el libro se habla conciencia intermedia, conciencia angelical, y se explica que son los artífices de ese tipo de manifestaciones, que detrás de esas manifestaciones siempre están ellos y que son como la forma que Dios utiliza para manifestarse a través de la naturaleza. Ojo, ¿eh? Siempre sigue hablando de la naturaleza, ¿no? Porque esa conciencia intermedia tiene capacidad
ojo con esto, para alterar el ADN, para intervenir en el ADN humano. Tiene capacidad para alterar y cambiar la materia. Tiene capacidad para producir cambios, para mutarnos. por ejemplo. Por ejemplo. Y la hace responsable digamos que es la parte práctica de lenguaje sutil. ¿Cómo se producen esos encuentros? ¿Cómo se producen esas casualidades? ¿Cómo es posible que un pájaro, cómo es posible que se ilumine? ¿Cómo es posible que fenómenos atmosféricos anómalos se produzcan para una persona concreta y para unas personas concretas y lo vean? ¿Dónde Eh, quedaría aquí el albedrío? El libre no, albedrío. el albedrío está en el pacto que haces cuando decides tener la experiencia de la vida. Cuando antes de nacer eh, estableces tu plan de vida y se te advierte que la experiencia imprescindible dentro de la experiencia, que aunque tengas un plan de vida, ese plan de vida puede verse alterado por las circunstancias. Y tú tienes que elegir experimentar la vida sabiendo que te puede salir en muchos momentos del plan de vida y que incluso el plan de vida eh, puede llegar a torcerse, ¿correcto? Y uno dice, bueno, pero es que eso también está planificado. Sí, pero la experiencia es que cuando naces aquí vas a vivir en el espacio y en el tiempo y vas a vivir en función del plan de vida del resto de almas. Entonces, es la base del sentido de la vida, es, entre otras cosas, experimentar la incertidumbre, ¿correcto? Es lo más grande de esta experiencia. Si no, no la tendríamos, nos quedaríamos en el universo trascendental, viviendo en la eternidad, en lo absoluto y en lo real, ¿no? Lo divertido para un alma, lo divertido para una conciencia que decide experimentarse en la vida, es la incertidumbre, es la duda, es algo que allí no se puede experimentar. Solo lo podemos experimentar en el plano físico, en el plano terrenal, en el tiempo, Y en no saber aceptarlo. y aceptarlo. Sí, cuando tú decides nacer es porque lo has aceptado. Y además con el aviso, ¿estás seguro? Cuidado que cuando llegues ahí te vas a olvidar de quién eres y de lo que tienes que hacer. No, no, sí, sí, pero yo quiero tener esta experiencia. ¿Estás seguro? Vas a vivir la enfermedad, vas a vivir el sufrimiento, vas a vivir lo que da tener un cuerpo físico. A pesar de eso, no estarás solo. Y te dejaré pruebas. Y te Sí, sí, dejaré sí, contactos y te dejaré sincronicidades. qué bueno, qué bueno. Pero eso tenéis que saber que eso solo es para los cobardes. Los valientes dicen, no, 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 no. A mí no me deja, yo no quiero que me haga señales. Yo no quiero tener experiencias místicas. Yo no quiero contactar con mi conciencia. Yo no quiero que me dictes mensajes. Yo no quiero que me hables, Dios. Yo quiero vivir la experiencia platinum, la más, que es no saber quién soy, no saber qué voy a hacer allí y no acordarme de ti nunca, ser ateo. Para mí esa es la experiencia más brutal y es la de los valientes. Es las personas que dicen, yo voy a nacer ahí Me está y matando Jesús porque me está matando porque si hacemos caso a eso, entonces ya no voy a escuchar el lenguaje sutil de nada porque ah, no, no, lo primero que tienes cronicidades. que saber es que si estás teniendo lenguaje sutil y estás teniendo señales, eres un cobardica y Ah, compraste la experiencia la más barata del viaje, la barata, la, la- eh, la plata, no la platinum, ¿no? Está la silver, que es la de los cobardicas, que están enchufados, que tienen experiencias místicas, que están conectados, que reciben mensajes que escriben libros místicos, esos son los enchufados. ¿Qué, qué, qué valor tiene, qué valor tiene alguien que está conectado a Dios? No, hombre, eso no tiene ningún valor. Está la experiencia Gold, que es la que elige la mayoría de la gente, que está dudando en su vida, ¿existirá Dios? ¿No existirá Dios? De vez en cuando tienen una señal y es como, ah, pues yo creo que existe, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo, que es la que tiene todo el mundo, la mayoría de la gente,
la duda, ¿no? Sí, yo creo que existe, pero no sé. Y luego está la Platinum, la Premium, lo más, que es, yo no creo en nada. No creo en Dios, no creo en el más allá, no creo absolutamente en nada. Somos producto de la casualidad y el día que me muera se acabó. Joder, esa persona ha sido un valiente porque eligió antes de nacer la experiencia más dura. Es dura, ¿eh? Es decir, el sentimiento de soledad que tiene alguien que no cree en nada y la falta de futuro, no decir, "No, me voy a morir y me acabé y se acabó todo y no, hay que ser muy valiente. Yo ya sé que esto que digo, habiendo escrito este libro, es muy contradictorio, pero también tenéis que entender que es muy sano que diga esto, porque me encuentro a muchísima gente que se creen que porque han tenido señales o porque han tenido una experiencia mística, se creen elegidos, se Ah, creen eso lo más sí, de lo más, se claro. creen, ¿sabes? Y luego te encuentras gente que dices, no has entendido nada, no estás entendiendo a Dios. No, ojo, Jesús de Nazaret. ¿Qué decía Jesús de Nazaret? Lo que yo hago, lo podéis hacer vosotros y más. ¿Correcto? Si tú le das una vuelta a la mayoría de los grandes avatares que han llegado ahí, lo que te dicen es, esto no es nada especial, esto está al alcance de todos. Y si no te lo dicen, cuidado, cuidado. A mí, Jesús de Nazaret me encaja todo porque todo el rato hablaba de que el reino de los cielos, que refiriéndose a Dios, que ya estaba aquí y que era accesible para todo el mundo. Y ese fue su mensaje. Es decir, el mensaje real de Jesús fue ese. La conexión con Dios es real y es disponible para todos vosotros. Luego Es sí crees en disponible. algo, ¿Eh? sí crees en algo, ¿no? Tú. Hombre, tienes que pensar que, Quiero claro, decir, ¿en qué estás? ¿En evidentemente, los valientes, en el Gold Premium o en el que crees en algo? ¿quién yo? Sí, sí, tú, Jesús, sí, a Yo ti, te soy el estoy más hablando a ti. cobarde. Yo soy el más cobarde de todos. ¿Por qué? Porque he escrito este libro. ¿Y? Pues alguien que escribe este libro es muy cobarde, porque tiene que estar muy conectado y tiene que... Sí, Bueno, tú, sí, no, no, bueno, no. Tú has Bueno, preguntado. ella Yo te te quiere estoy mucho, tú ya preguntando. sabes que yo te quiero menos. Yo te estoy respondiendo indirectamente, pero ya me has entendido. Alguien que escribe este libro es el más cobarde. Alguien que tiene una conexión tan directa, pues hombre, qué mérito tiene, ¿no? Ya sé que esto descuadra mucho, pero yo lo siento, yo lo vivo así. ¿Por qué? Pues porque creo que he comprendido el sentido de la vida. He comprendido que en realidad venimos aquí a- a experimentar la vida. Y la vida, lo más importante de la vida es el libre albedrío, es la duda, es el no saber qué va a pasar mañana, es el no entender. Porque cuando tú eres un alma, cuando tú eres una conciencia, lo sabes todo, ¿no? Lo sabes todo, lo entiendes todo, vives en el absoluto conocimiento. Eres una parte de Dios, eres Dios mismo, ¿no? Antes de nacer aquí, puedes elegir ser la conciencia del todo o una conciencia individual. Puedes elegir ser cabeza de ratón que no cola de león. Claro, entonces cuando naces aquí, eh, te olvidas de todo. Esa es la gran experiencia, no saber quién eres y no saber qué haces aquí. Y una experiencia divertidísima es descubrirlo a lo largo de toda tu vida. Pero fijaros que no todo el mundo está en esa batalla, ¿no? Hay mucha gente que, valientes, valientes. Jesús, hablas de, cuando hablamos del lenguaje sutil, hablas de los templos naturales, ¿no? Dices, por ejemplo, puede ser un templo natural, un grupo de rocas, un río, la orilla de un río, del mar, donde haya una fuente de agua, un bosque. ¿No estás acotando demasiado el lugar donde recibes señales o es simplemente un ejemplo? No, no, lo estoy acotando. Lo estás acotando. Lo estoy acotando porque es así realmente. Es decir, hay ciertos lugares, y esto es una cuestión física, muy física, tiene que ver con la energía, ¿no?
Hay ciertos lugares donde la energía fluye sin obstáculos y esto lo vemos en cualquier aparato, ¿no? Porque los aparatos tienen transformadores, transforman los 220 voltios de la energía a los 12 voltios que necesita el aparato, ¿no? Adecúan la energía para que los chips no salgan volando, porque si tú le metes 220 voltios a un aparato que va a 12, pues lo quemas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya como seres físico-químicos, tenemos un electromagnetismo, tenemos una coherencia energética y digamos, ese electromagnetismo y esa energía corporal, al final nosotros tenemos un sistema eléctrico, el sistema nervioso es un sistema bioeléctrico, pero todas nuestras neuronas funcionan como la luz eléctrica y los enchufes de nuestras casas, ¿no? Por ellas a un nivel de microvoltios, evidentemente, muy, muy bajito, pero es un sistema bioeléctrico, bio porque es orgánico, ¿no? Es un sistema nervioso. El corazón es una bomba electromagnética. Es como un milagro que estemos vivos. O sea, nosotros vivimos porque nuestro corazón recibe una especie de voltaje supermasivo, súper concentrado, que hace que se contraiga y luego se expanda. Y es todo el rato chispazo, 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 chispazo. Fíjate, es de locos, ¿no? Es decir, para contraerse le dan como una especie de electroshock, ¿no? De hecho, ¡Pa! ¡Pa! Y eso hace que la sangre viaje por todo el cuerpo, eso genera ya un circuito bioeléctrico que junto con el sistema nervioso nos transforma en singularidades bioeléctricas. Y nosotros interactuamos con la energía de cualquier lugar. ajá, Nosotros interactuamos y interactúan con nosotros, esto es tan alto de demostrarlo y decirlo, con los aparatos que nos rodean, ¿de claro. acuerdo? A ciertos niveles, unas veces sutiles y otras veces menos sutiles, ¿correcto? Bien, eso hace que cuando tú estás en determinados lugares, te sientas mejor o peor. ¿En Claro. función de qué? De tu electromagnetismo y del electromagnetismo, de la energía que hay en esos lugares. Y esos lugares, lo único que te puedo decir es que son muy variopintos, ¿no? Entonces uno enseguida piensa, pues serán sitios donde hay muchos árboles y muy verde y tal. No, puede ser en el desierto, cuidado. Ajá, Cuidado, hay un montón de experiencias místicas en el desierto, claro. pero no en cualquier parte del desierto. Nosotros tenemos una interacción brutal, hay una interacción brutal con el núcleo de la Tierra. O sea, el núcleo de la Tierra sabemos que es un núcleo de hierro fundido y hay un electromagnetismo del propio planeta que es lo que nos mantiene vivos porque desvía las ondas electromagnéticas que envía el Sol. Que esto es de locos. Tú lo piensas y resulta que nosotros vivimos todos los días gracias al campo electromagnético de la Tierra. Os explico esto para que entendáis Sí, que sí, sí, vivimos sí. dentro de un campo electromagnético y nosotros mismos tenemos nuestro propio campo electromagnético que hace que en determinados lugares pues haya ese acoplamiento como de los 220 voltios que os explicaba a los 12 voltios de los aparatos, donde al llegar parece como que, uy, qué bien estoy aquí. Es muy fácil identificar, ¿eh? Exacto, exacto. Curiosamente, Y vamos sin darnos cuenta, muchas veces vamos a unos lugares como atraídos por un imán, ¿no? eso es, muchos de esos lugares se sabe que lo son y lo han sido Bueno, históricamente. hablamos de las reuniones de estas supuestas brujas, de los supuestos aquelarres, que yo siempre digo supuestos porque brujas se le dio el nombre después, pero Peyorativo, pero gente que iba allí a vivir la naturaleza por algo, por unas energías determinadas. Por ejemplo, pero mira, más fácil, los dólmenes. ¿Los dólmenes? Los dólmenes no están puestos en cualquier sitio. No, Esas personitas, hace 3.000, 5.000, 8.000, 10.000 años, sí, eh, elegían los lugares. Para ellos era más fácil que para nosotros. A nosotros esto nos resulta
más difícil de creer, ¿no? Porque desde que se inventaron los zapatos, vivimos en desconexión con la tierra. Para tu gato o para tu perro, esto, si alguien ha tenido una casa de campo y ha tenido perros que vivían y dormían fuera o fuera y dentro, Sí, mis perros siempre han dormido en el mismo sitio y nadie les ha obligado. claro. Siempre han elegido el mismo sitio. Dentro de una casa, un perro, un gato, elige dónde dormir y luego donde tú quieres que duerma. Ujú. Sí, esto cualquier animal le resulta fácil encontrar el sitio donde más reposo tiene. Digo perros y gatos porque con ellos es muy fácil de localizar. En un campo, tú sueltas a un perro en el campo, tienes una casa de campo y no está siempre en la puerta esperando a que salgas. No, él tiene su sitio. Vale, para en la prehistoria, desde los homínidos, evidentemente, ya esto era normal y es algo que tenemos dentro de nosotros. Hay unas personas que lo tienen más desarrollado porque le prestan atención y otras menos. Pero estoy Capacidades, hablando sí. de eso. Entonces, en los dólmenes, fíjate, ya existía eso. Existen muchos casos de dólmenes que luego se desarrolla, por ejemplo, cualquier tipo de religión y llega a ese tipo de religión, quita el dolmen y construye una capilla. Sí. Porque las personas que habitan en esos lugares también se han dado cuenta, no las personas, normalmente esto sucede a partir de una persona. Ya. Siempre hay una persona que suele ser un iluminado, un místico, una persona que tiene ese contacto, un brujo, una bruja, ¿no? Como Sí, sí. una persona que tiene esa facilidad, porque hay personas que tienen esa facilidad de conectar a través de los pies, de las manos, del cuerpo, decir, este sitio es especial, aquí lo siento, es una energía que se siente. Yo reconozco que tengo esa facilidad hiperdesarrollada. ¿Por qué? Pues porque, hombre, he vivido de cultivar el campo y de trabajar en el campo toda mi vida. He Claro, trabajado el campo con las manos, he claro, sembrado patatas, he arrancado patatas. claro, He sembrado remolacha, he arrancado remolacha, he sembrado trigo, he claro, recogido trigo, claro. he trabajado con animales, he vivido descalzo, he cuidado vacas, he cuidado Esa es una cerdos. experiencia impagable, Jesús. Claro, El entonces bagaje que cuando tú, llevamos dentro. claro, para mí es que eso no es nada extraño, sentir la energía de un lugar. Entonces yo en mi pueblo tengo mis lugares, en el pueblo de mi madre tengo mis lugares que soy como el perrillo. Voy ahí y tengo que ir ahí. Y la gente que viene conmigo ahí, todo el mundo flipa, porque es como, oh, joder, ¿qué pasa aquí? Pues ¿qué va a pasar? Que estás en el sitio. De eso se habla en el libro, de los templos Claro, naturales. claro, ¿Por qué? Porque son sitios, yo he hecho esa experiencia, mira, y la recomiendo con mis hijos, desde pequeñitos. Me los llevaba, nos íbamos de excursión al campo, a donde fuera, y jugábamos a localizar el lugar especial. Muy Mm. fácil. Te descalzas, pones las manos abiertas, ¿vale? Mirando hacia el suelo y empiezas a moverte. Y entonces el lugar especial lo sientes en las manos. De repente tus manos se empiezan a elevar porque sientes la energía del lugar. Al principio es sutil, cuando te vas acercando al sitio es bestial, ¿no? Jugábamos, era una cosa increíble, claro, para los niños era como un juego increíble porque todos notábamos el mismo sitio, claro. ¿no? Y era como, sin darnos cuenta, a lo mejor un espacio de, yo qué sé, de 300 400 metros cuadrados, nos soltábamos cada uno por ahí, yo sentía que ese espacio era especial, nada más llegar, venga, venga, bonitos, vamos a ver, tal. Al final, los tres niños acababan en el mismo punto, acabamos todos en un espacio, en una zona Había una acotada. conexión. Claro, cualquiera que ha sentido eso, hace miles de años, ¿qué sentía? Voy a marcar el lugar. ¿Con qué? Con lo que tenían piedras. Piedras. Claro. Stonehenge, ¿no? Sí, 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 entre sí. otros. Claro, Y multitud de sitios pequeños. en el libro se explica por qué Stonehenge está donde está y quién lo hizo. Jesús, hay otra. Voy a ir otra vez a
a lo personal. A mí me gusta lo Te aviso una cosa, estamos casi fuera de al tiempo para límite, el al tiempo límite. que quería Jesús, ¿eh? Aníbal es el hombre del tiempo. Del Yo tiempo, creo que de ya te he los ido tiempos. contestando, ¿eh? Soy el hombre cuántico, acuérdate. Hay un momento en que Io bueno, va a comprar semillas, pues hablamos del campesino, va a comprar semillas a la ciudad y mientras están seleccionando y se las están preparando, pues hace bueno, callejea por la ciudad y en un escaparate ve un instrumento extraño, ¿no? Que es no sé si es sánsula o sansula, que Yo es digo sánsula, sánsula, pero ¿verdad? creo que puede ser las dos cosas. Bueno, en tu libro le falta el acento. No sé si Sí, eso es una pero falta. en realidad es sánsula. Sánsula, Pero suena tan mal que yo siempre digo sánsula. A sánsula, mí me ¿verdad? suena mejor, pero Bueno, dices que el término es sánsula. es una especie de una mezcla de pandereta y calimba, ¿verdad? Sí, 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 Calimba, calima. calimba. Bueno, que entra, la señora de comercio le convence para que lo compre porque él se siente muy atraído, al final lo compra, pues dice, voy a llevármelo porque bueno, me puedo permitir autorregalarme este lujillo. Y cuando llega al pueblo, bueno, en sus lugares, a sus lugares, empieza a tocar ese instrumento que son unas lengüetas metálicas bueno, me parece que creo recordar que esa voz le dice toca, toca, y él empieza a tocarlo y automáticamente le sale pues una melodía. A ti como músico, que compones, haces composiciones preciosas y además en un momento, porque lo hago y ya está, se nota que tiene bagaje Jesús. ¿A ti te ha pasado eso que te ha venido una melodía así a la cabeza y automáticamente... ¿De dónde te viene esa inspiración, Jesús? Bueno, esa inspiración normalmente viene de la mente creativa. Sí. Y esa inspiración que muchas veces las personas lo identifican como, o sea, les llama la atención, ¿no? El otro día una persona me llama porque, bueno, me dice que quería que yo le produjera un disco, le hiciera un disco porque estaba canalizando canciones, ¿no? Y me decía, es que no sé de dónde vienen. Bueno, pues sí, yo cada vez que compongo tienes la sensación de que no sabes de dónde viene, pero es que la creatividad es así, ¿correcto? Es decir, es algo que es un instante, ¡buf! Es de repente, porque pero vienen de una parte muy concreta del hemisferio derecho, tengo que decirlo, y se entrena, y es entrenable. La sensación creativa es esa, y o sea, te puede llamar mucho la atención cuando entras en estado creativo porque es como casi ciencia infusa, pero no, lo que sucede es que es cuando más inteligentes somos, es cuando un cerebro es más inteligente porque hay más conexiones sinápticas. Ujú. Digamos que se conectan los dos cerebros, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cuando estás en estado creativo eres más inteligente. Todas las teorías científicas surgen de un estado creativo. Exacto. Las grandes composiciones surgen de un estado creativo. Y es muy diferente a cuando eh, tú te riges con el hemisferio izquierdo, que es con el que normalmente estamos todo el día, ¿no? Es Ujú. decir, que es el racional y que está basado en el análisis y la secuenciación de los pensamientos. Todo sigue un orden, ¿no? De izquierda a derecha, de arriba a abajo. El cerebro creativo no funciona así. El cerebro creativo, las ideas se generan de forma explosiva. Y esa sensación a la gente que no lo hace todo el día les resulta curiosa, llamativa y es como, ¿no? He entrado en un estado, no, ese estado creativo. De eso hablaba al principio, ¿no? De que en realidad, como yo vivo de eso y yo creo que sí que mi cerebro funciona en estado creativo prácticamente el 80% del día. No puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Porque vivo de eso y lo tengo súper entrenado. Porque de Y eso has hecho un estado. lo he convertido en un estado y es que es el estado, hombre, es un estado que tiene muchas ventajas Ujú. porque te da perspectiva, te permite pensar más rápido, vas mucho más rápido, el pensamiento es fluido, por fin es fluido. El problema es que como el lenguaje casi nos obliga a ser hemisférico izquierdos, pues claro, siempre estamos con el hemisferio izquierdo y no permitimos que el derecho se exprese. Para que lo entendáis, hay una experiencia que le pasa a muchísima gente.
sin ser creativos y que no tienen que no se dedican ni a pintar ni a crear. Lo primero que tengo que decir que el estado creativo no es exclusivo del arte, todo lo contrario, ¿eh? No es en el arte donde se encuentran las mayores manifestaciones creativas. Las mayores manifestaciones creativas para mí se encuentran en la ciencia, en las cuestiones técnicas. Los inventores para mí son las personas más creativas. Un tipo como Steve Jobs, ¿no? Que es capaz de crear Apple, los iPhone, todo esto era una mente que juntaba la lógica, las matemáticas y la creatividad. En los científicos como Einstein, los científicos que teorizan, ¿no? Y sobre todo en las personas, empresarios que generan ideas. Una persona creativa es capaz de generar ideas y ejecutarlas. ¿De acuerdo? Bien, se asocia siempre a la música, al arte, como parece que somos los más creativos, pero luego te encuentras artistas que solo saben hacer canciones y tienen unas vidas horribles porque son muy, muy torpes en solucionar las cosas cotidianas. Bueno, entonces no eres tan creativo. Las personas más creativas las encuentras porque son muy resolutorias y capaces de solucionar problemas de cualquier tipo. Una persona creativa te ayuda con cualquier tipo de problema porque la creatividad consiste en eso. Y hay gente que es artísticamente brutal, pero le sacas de ahí, entonces poco creativos. ¿Correcto? Bien, con respecto a lo que me preguntabas, pues yo cuando compongo siempre compongo así. Yo pongo las manos en el instrumento, pongo las manos en lo que me des, me da igual que sea una guitarra, un bajo, una batería, un piano, un botijo. Y espontáneamente, porque lo he entrenado, sale. Ojo, que yo era un torpe musical y un torpe creativo. A mí realmente me abrió la mente cuando empezó a trabajar en el cine, que me obligaban a componer 45 minutos de música en 4 días, componerla y producirla. Y me llamó la atención, esto ya llevaba años viviendo de crear canciones y de producir canciones, pero me llamó la atención muchísimo cómo una persona que era torpe había sido capaz de tener tanta creatividad y además con éxito en el sentido de que el director de cine o el director de la serie de televisión que me lo encargaba estaba alucinado con lo que yo componía. Para mí eso es éxito, darle gusto a tu cliente, ¿no? Entonces yo acertaba y entonces empecé a investigar cómo se había producido ese proceso en mí. Que una persona torpe, bastante torpe, porque yo tardaba en componer 3 meses, a lo mejor a veces una canción, pasaba de componerla en 3 meses a componerla en 3 minutos y que funcionara. ¿Y cómo he llegado ahí? ¿No? Bueno, pues por eso escribí ese libro, porque hice un análisis, empecé a estudiar neurología, obviamente, la respuesta está ahí. Pero dejarme un Sí, segundo. sí, sí, sí. Bueno, lo que ha explicado Jesús de que los verdaderos creativos pues son empresarios, los científicos, los técnicos, es verdad que crean y además hacen progresar el mundo. Pero claro, desde el punto de vista artístico, eso, la creación sublime de lo sublime, ¿no? Tiene que haber pues un contrapunto a esas cosas que de la vida cotidiana que nos hacen mejorar la vida cotidiana, pero el arte es lo que pone el punto sublime Mira, mira, a todo lo demás. que ha vuelto Jesús. Sí, sí, sí. Ese que es esto que Eso es la hablamos, sánsula. la sánsula. Sí, Esta es la sánsula. A sí. ver, toca un poquito, nos callamos. Es que Va. arrancas notas, pues eso sublime es lo que estaba explicando yo. En el libro se explica que Gio la toca con el corazón, que Ah, sí. cuando la ve siente el impulso de ponérsela en el corazón, ¿no? Fíjate. Y Bueno, por bueno, eso habla de tocarla con el corazón, porque en realidad este instrumento no se toca así, se toca así. con un piano. Así, la coges entre las manos y se Ajá. toca así. Con los pulgares. Pero yo lo Pero él ponía cuando con la los ve, siente el impulso, nada más verla, de ponérsela aquí. Fíjate. Parece que se oye el latido, ¿no? ¿Y Siente el has llegado tú a crear con esto, con la sánsula? Sí, sí, en la banda sonora del libro, creo que es la canción 9 que está en YouTube. Sí. Si ponéis banda sonora original, ¿quién eres tú y qué haces aquí? El libro de Io,
Hay 9 canciones a piano y una con sánsula, que es la número 9, me parece. Oye, ¿ya has creado alguna canción, no sé, con la sánsula para Alejandro Sanz, para Mónica Naranjo? No, 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 No te has Vale, vale. no, 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 esto es anecdótico. Bueno, pues como decía Aníbal, nos vamos a tener que ir Sí, despidiendo. sí, me tengo que, Quiero que haz me una reflexión. encantaría, me encantaría Sí, sí, estar. haz una pequeña reflexión final Mm. del programa de hoy, Bueno, como del siempre, lenguaje sutil. pues mira, bueno, lo primero, como siempre, encantado, porque me encanta charlar con vosotros, siempre es muy interesante y pues me parece que es un acierto que hayáis hecho un programa sobre esto, porque el lenguaje sutil, como decía, es el primer paso. Cuando empiezas a tener esas manifestaciones, esas señales, empiezas a ver cosas en tu entorno que pueden ir desde lucecitas hasta un contacto con un animal, un pájaro que viene a tu ventana todos los días y que no es normal, un encuentro con animales que no es normal que sucedan y te acompañan caminando, esas casualidades que de repente son anómalas y que te pasa un día y te pasa otro y que empiezan a tener conexión entre ellas, ¿no? Empiezan a tener conexión entre ellas. Y la elección de distintos caminos que se nos presentan también. Eso es, exacto. Y dices, aquí está pasando algo. Bueno, pregúntate por qué te está pasando eso y para qué te está pasando. Y sin duda, ese mismo lenguaje sutil te va a dar respuestas y te va a ir poniendo delante el siguiente paso. El siguiente paso que lo tendrás que ir descubriendo, ¿no? Bueno, en el libro está explicado todo, o Sí. sea que Bueno, pues yo recomendaría el libro que lo explica mucho mejor que yo. Pues para despedir, bueno, en el libro se habla de qué es la conciencia, de lo que es el alma y de lo que es la vida. La conciencia, la imagen real, el alma sería el espejo de sí misma y la vida sería la imagen reflejada. Yo voy a finalizar con un pequeñísimo párrafo, yo creo que no se hace spoiler con eso, sobre las almas. Dice, las almas siempre han estado creadas. Lo único que se puede decir que puse en marcha fue la ilusión del tiempo. Solo desde una mente como la vuestra, la de los seres humanos, se puede experimentar la vida de forma tan intensa como lo hacéis vosotros. Por eso, la experiencia de la vida es única. Es una especie de ilusión, de ensueño. No es real, pero es maravillosa. Así que, aunque la vida sea un sueño, es maravillosa, hay que vivirla con sus pros y sus contras, con su cal y su arena, con las flores, con todo lo que nos rodea. Qué ¿Quién es? bonito, Antonia, qué bonito, me emocionas, ¿eh? Porque ese pasaje para mí es muy, Es muy muy bonito. especial y fue muy revelador, Bueno, porque está lleno el libro. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? De eso, de sí, poesía, de Poesía. filosofía, de ciencia. Todo lo que hoy hemos estado aquí comentando está en el libro, pero claro, está en el libro de una manera para recordarlo siempre, ¿no? Porque incluso para filosofar con uno mismo y apuntarse sí, cosas que te sugiera el libro, ¿eh? Entendimiento, ese percibimiento que decimos, ayudar a discernir cada uno cuál es el secreto de la vida. Lo recordamos una vez más porque la vida es maravillosa y entre otras cosas porque hay libros como este y personas como Jesús. Te, de- Te dejamos gracias. libre. Gracias, Gracias. Jesús Ñáñez. No será la última vez, acuérdate. No, 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 por favor, estoy deseando que sea la siguiente porque vuestras entrevistas siempre son mágicas, son especiales, os adoro los dos y me encanta, me encanta. Y además tuvimos una manifestación muy fuerte de lenguaje sutil en uno de vuestros directos con los resultados del propio directo. Eso Es fue una verdad. señal para vosotros y fue una señal para mí. Seguro que sí, Bueno, desde luego. Gracias, saludos, Jesús. Chao. Ángela, y a toda la familia. Que vaya Muy bien. bien, chao, Adiós. hasta Cuídate luego. mucho. Adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.